Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Contento, gozoso de estar nuevamente con ustedes. Un lindo día, ¿cierto? En el Señor, día lunes. Y gracias al Señor por todo lo que está haciendo en estos tiempos. Y dar gracias también a todos los hermanos que comparten, ¿cierto? Con amigos, con vecinos y también aquellos que el día de mañana también puedan compartir, puedan ver la transmisión y esperando que el Espíritu Santo nos asista en esta noche, siempre lo decimos, porque sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Amén. Así que vamos a ir inmediatamente a la palabra de nuestro Dios y se encuentra en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 5 en adelante, vamos a leer. Y dice así: de modo que cuando Yahshua miró y vio a la multitud acercándose, le dijo a Felipe: ¿dónde podremos comprar pan para que esta gente pueda comer? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Amén. Amados, el pan es el alimento básico y que nosotros, cierto, lo comimos cada día. Siempre decimos el pan nuestro de cada día, el pan que está en la mesa. Todos sabemos generalmente cómo se hace el pan. Es una mezcla de harina, agua, sal, levadura que se amasa y se cuece en el horno en distintas formas y tamaños, ¿cierto? Muchos salen a comprar y compran el pan. Pero aquí una pregunta que hace el Señor. Dice que cuando Yahshua miró y vio la multitud acercándose, le dijo a Felipe: ¿dónde podremos comprar pan para esta gente pueda comer? Interesante pregunta, amado. Cuando habían 5.000 personas, ¿cierto? Es la misma interrogante que muchas veces nosotros nos hacemos cuando predicamos el Evangelio y le decimos que la salvación es a través del Mashiach, ¿cierto? Del Mesías. Y el que cree va a tener vida eterna. O sea, solamente es creer. Entonces, aquí también vemos esto, vamos a analizar, ¿cierto? Esta pregunta de Jesús que le hace a Felipe: ¿dónde podremos comprar pan para que esta gente pueda comer? De saber alguno dónde conseguir pan, fue Felipe, porque él era de Besaida, una aldea
más o menos a 14,5 kilómetros de distancia. Cuando nosotros calculamos en metros, o sea, vemos que eran como 14,000 metros, una distancia bastante larga. Pero muchas veces Dios hace interrogantes a nuestra vida para probar la fe. En medio muchas veces de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de los problemas, en medio de las presiones, en medio de circunstancias difíciles, el Señor nos hace preguntas y muchas veces para pedir una solución humana. Yahshua lo que estaba haciendo, le estaba pidiendo a Felipe una solución humana. ¿Dónde podrían comprar pan para que la gente pudiera comer? Yahshua sabía que no existía tal cosa, pero estaba a punto de realizar un milagro, ¿cierto? Muchas veces nosotros nos preguntamos, o gente muchas veces dice que no cree en los milagros, pero los milagros realmente existen. Y el primer milagro que nosotros sabemos, ¿cierto? Que es la salvación de nuestra vida a través del Espíritu Santo que convence a nuestras vidas. Porque el milagro es un acontecimiento que es extraordinario y es causado solamente por el poder de Dios. Está más allá de nuestras fuerzas. Entonces, como estamos viendo, Felipe era de Besaida. Besaida era un lugar donde el Jordán desemboca, y ahí en Besaida nuestro Señor hizo milagros en Besaida. Y aquí, cierto, en Mateo 11:21, cuando dice: ay de ti Corazín, ay de ti Besaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha de que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Ahí en Besaida se hicieron muchos milagros, ¿cierto? Jesús hizo muchos milagros, como sanar a un ciego, como caminar sobre el agua, o la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces, lo que estamos viendo ahora, para alimentar una multitud de 5,000 personas. Entonces, Dios hizo milagros. Dios hizo milagros. Pero acá en Besaida, cuando Jesucristo hizo milagro, no hubo arrepentimiento. Por eso aquí en este Mateo 11:21 dice: tiempo a que se hubieran arrepentido de silicio y en ceniza. Esto, el significado en la Biblia es un símbolo de luto, un símbolo de arrepentimiento para los judíos. El arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal. Porque muchos pueden reconocer que obran mal, pero no se arrepienten. Entonces el arrepentimiento es parte importante. Los habitantes de Besaida fueron denunciados por los profetas del Antiguo Testamento por su adoración a Baal, a otros dioses. Y por mucho tiempo habían estado en rebelión contra Dios por su idolatría. Por eso Jesús decía: ¿a quién compararé la gente de esta generación? Así como a ellos también nosotros, Dios quiere cambiar esta generación. De una forma u otra, Dios promete descanso. Entonces, amado, Yahweh, aquí vemos un capítulo que quiero leérselo. Mateo 11, de 16 y 19 dice: ¿a quién compararé la gente de esta generación? Ellos son como niños que se sientan en el mercado y gritan a sus compañeros: tocamos música alegre, pero no quisieron bailar. Tocamos música triste, pero no quisieron llorar. Pero Juan vino ayunando y no bebiendo, y dicen: tiene un demonio. Y ven al Hijo del Hombre que vino comiendo y bebiendo vino libremente, y así dicen:
Ajá, un glotón, un borracho, amigo de los cobradores de impuestos, de los pecadores, pero la sabiduría se muestra por las acciones que produce. Entonces, Jesús condena la actitud de su generación, que vayan al arrepentimiento. Y este texto que yo he leído, Yahweh, o Dios, ¿cierto?, dijera lo que dijera o hiciera lo que hiciera, siempre tomaba la contraria. Es como algo cíclico del ser humano. Si Dios dice algo, nosotros hacemos lo contrario. Entonces ellos eran cínicos, eran escépticos, porque no creían. Y lo que hacía Yahshua, o Jesús, condenaba su estilo de vida, que era cómodo, seguro, egocéntrico. Y muchas veces también, amada iglesia, nosotros también con frecuencia buscamos justificar nuestras dudas. Pero tenemos que hacerle caso a Dios, implique cambiar la forma de vida que llevamos. Por eso decimos muchas veces que el Espíritu Santo es quien nos convence. Nosotros ni siquiera nos atrevíamos a acercarnos a Dios, pues Dios es el que se acerca a nosotros. Él es el que se acerca muchas veces a las generaciones, ¿cierto? Los judíos que lo rechazaban eran esa generación de aquel entonces. Eran semejantes a los muchachos, como el texto que les leí. Entonces lo que usa Yahshua, usa un simil para describir la actitud de los judíos hacia el evangelio. Entonces, como estábamos leyendo el capítulo, dice que cuando Yahshua miró y vio la multitud acercándose, porque Jesucristo era seguido por mucha gente, le dijo a Felipe, ¿dónde podemos comprar pan para que esta gente pueda comer? Entonces, ¿qué empezó a hacer Felipe? ¿O qué empezamos a hacer nosotros muchas veces? Cuando, si Dios nos dijera y estuviéramos lejos de un almacén, lo primero que empezaríamos a hacer, como lo hizo Felipe, a calcular el costo probable. Si son 5.000 personas, calcular el costo para comprar una cantidad de pan, ¿cierto? Es como lo mismo que pasó con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Dice que salieron más de 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Moisés dice que si hubiera sido por nosotros calculamos cuántas cantimploras vamos a llevar al desierto. Pero lo que quería hacer Yahshua, lo que quería hacer el Señor, quería enseñarle que los recursos financieros no son los más importantes. Por eso Jesús dice buscar primero el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque las añadiduras vienen a través de solamente creer en Jesucristo. Entonces la pregunta que nos hacemos en esta noche, ¿existe alguna tarea imposible que crea que Dios desea que haga en esta noche? Dios puede hacer un milagro. Y para eso tenemos que confiar en Él. Entonces, dice que Andrés, uno de los hermanos de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un joven que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. El pan de cebada era para consumir los pobres. En ese tiempo, ¿cierto? Aquí nosotros en Chile, ¿cierto? Tenemos distintas clases de panes. Hay panes que son más caros, otros son más baratos, a pesar que subió mucho la inflación, ¿cierto? Como dicen los gobiernos, que sube la inflación, sube el pan, sube todo. Pero este pan de cebada era consumido por los más pobres. Y la pobreza, amado, la pobreza básica de una persona es falta de recursos por la alimentación. Es algo básico el pan. El pan es algo básico que no debiera faltar, aparte del agua, ¿cierto? El pan. Entonces Jesús mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, dice, tomando los 5 panes, los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud.
Todos los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Sobre los 5 panes. Imagínense, el milagro. Un milagro extraordinario. Con 5 panes comieron 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, como le dije anteriormente, los 5 panes representan el alimento. El alimento. Nosotros podemos tipificar, así como los judíos, estos 5 panes que representan alimento, lo podemos representar también en los 5 libros de la Torá para las 12 tribus de Israel. El llamado Pentateuco del Antiguo Testamento, los 5 primeros libros. La Biblia, amada iglesia, contiene las narraciones de la Torá, que son los 5 primeros libros, pero no está contenida toda la Biblia, solamente los 5 primeros libros. Pero lo que quiero entrar en esta noche es el contraste entre los discípulos y el niño que brindó lo que tenía. ¿Qué tenían los discípulos? El alimento de la Torá, ¿cierto? El alimento. Contaban con más medios que el niño. Pero como sabían de que lo que tenían no era suficiente, ellos no dieron nada. El niño entregó lo poco que tenía y eso fue lo que cambió todo, ¿cierto? Ahora, si nosotros, así como ese niño o como los discípulos, si no ofrecemos nada a Dios, Él no tendrá nada para usar. Podemos tomar lo poco que tenemos y convertirlo muchas veces en algo grande. Dice las Escrituras que Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un joven que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero ¿hasta dónde alcanzará entre tanta gente? Por eso, amado, tiene que ver con el creer. Creer que Yahshua es el que efectúa su milagro. Aquí tomó lo que ofrecía el niño. Jesús tomó lo que ofrecía un niño. La edad no representa una barrera para Cristo. Hay muchos que reciben a Cristo muy jóvenes, otros más tarde, ¿cierto? Con mucha edad. No importa ser joven o ser viejo. La cosa es creerle a Jesucristo que Él puede efectuar un milagro. La edad no representa una barrera para Yahshua. Pero nunca piense que es demasiado joven ni demasiado viejo para serle útil. Ellos dicen que ellos recogieron lo que había sobrado y llenaron 12 canastos de los pedazos sobrantes de los 5 panes de cebada dejados por los que habían comido. Y de las sobras son parte de elementos que quedan algo después de haberlo usado, consumido. De 5 panes y 2 peces, llenaron 12 canastos. Aparte de los 5.000 que fueron alimentados, eran 12 canastos más que sobraron de los pedazos. Porque cuando Yahshua da en abundancia. La palabra dice que Él nos da en abundancia. Él no anda con pequeñeces. Cuando Dios hace un milagro, lo hace en grande. Por eso le decía anteriormente que cuando nosotros creemos en Jesucristo y que nos da la salvación y creemos realmente que Él puede darnos salvación o lo puede dar una sanidad, Jesús lo hace, Yahshua lo hace. Él da en abundancia. ¿Qué podemos ofrecerle nosotros? Tiempo. Pero muchas veces escuchamos: no tengo tiempo. No tengo tiempo. Me falta el tiempo. Tenemos 24 horas en el día. Podemos ofrecerle tiempo al Señor. Tiempo a la palabra del Señor. Tiempo de habilidad. Porque hay muchos que tienen la habilidad, ¿cierto?, para trabajar en la obra. Recursos.
porque Él multiplica la eficacia más allá de nuestras expectativas, que son más alocadas, cuando le damos tiempo al Señor, amado. Iglesia que me escucha, Dios no multiplica el tiempo. Si damos el primer paso poniéndolo a la disposición de Dios, podemos utilizarlo para extender su reino. Dice que cuando la gente vio el milagro que él había hecho, ellos dijeron, este tiene que ser el profeta que está supuesto a venir al mundo. Y este profeta, Yahshua HaMashiach, no es cualquier profeta, sino el profeta de quien Moisés habló, que lo habla en Deuteronomio. Cuando dice Deuteronomio 18:18, tenemos que entender, amado, que el Antiguo Testamento habla de Yahshua, habla de Jesucristo. Deuteronomio 18:18, yo levantaré para ellos un profeta como tú de entre tus hermanos, yo pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les ordene. Entonces está hablando de Yahshua. Cuando hablan de Deuteronomio es recordarle al pueblo que dedique su vida a él, al Mesías, al Mashiach. Es una palabra profética. La razón por qué Israel no debiera consultar muchas veces a los adivinos, los hechiceros, los espiritistas, es que Dios promete levantar a un profeta como Moisés en las generaciones futuras. Porque a Moisés se le considera como la fuente de la profecía y el paradigma del profeta verdadero. Y esta profecía tiene cumplimiento único en la persona del Mashiach, de Jesús, de Jesucristo. Por eso que cuando dice la palabra del Señor en Juan 1:45, dice, Felipe dice, se encontró con Natanael y le dijo, encontramos a aquel del cual Moisés escribió en la Torá o en la ley. Juan 1:45, estoy asustando. También los profetas, es Yahshua, hijo de José de Nazaret. Felipe confesó haber encontrado al Mashiach, al Mesías sufriente. Jesucristo decía, ¿saben quién los acusará? Moisés, Moshe, ese mismo con el mismo que ustedes han contado. Muchos de los que confían en alguna forma de doctrina, amados hermanos, amada iglesia, no penetran más que los judíos en la doctrina de Moisés. Porque Moisés habló también del Mashiach. Entonces tenemos que escudriñar la escritura, porque le dije el lunes pasado que escudriñar no es lo mismo que leer, escudriñar e investigar más allá, más profundo, no solamente leer la Biblia como un libro cualquiera. Entonces tenemos que escudriñar la escritura, orar, para poder hallar vida eterna. ¿Dónde hallamos vida eterna nosotros? En creer en Jesucristo. Porque Jesús aquí en Juan 5:45, el Jesús defiende lo que dice ser. Observemos, amado, cómo Yahshua es el gran tema de ella. Acudimos diariamente a Él en busca de la vida que otorga. Y aquí nosotros hemos leído la Torá de Moisés, será la que lo acusará. ¿Qué pasaba con los fariseos? Los fariseos se jactaban de ser los verdaderos seguidores de su antepasado Moisés. Intentaban guardar cada una de sus leyes al pie de la letra. Incluso agregaron algunas propias, los fariseos. Entonces la advertencia de Yahshua de que Moisés los acusaría los enfureció. Porque Moisés escribió acerca de Yahshua. Y le voy a dar otro texto. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuál ha sido el deseo de Yahweh? Tener un pueblo apartado para Dios, para adorarlo. Tú le herirás en el calcañar. ¿A qué se refiere esta palabra?
a los intentos constantes de Satanás de derrotar a Yahshua durante su vida en la tierra. Esta te herirá en la cabeza. Esto anuncia la derrota de Satanás. Cuando Cristo se levantó de la muerte, la resurrección es lo que nosotros predicamos, la resurrección de Yahshua HaMashiach, porque un golpe en el talón no es mortal, ¿cierto? Pero uno asestado en la cabeza, sí. Pisotear una serpiente, aunque te pique en el talón, no es peligroso, pero pisotear una serpiente en la cabeza, eso sí que es mortal. Dios pisoteó a la serpiente. Ya Dios estaba revelando su plan. ¿Cuál era su plan? Ofrecer salvación al mundo por medio de Yahshua. Por eso cuando Pablo le habla a los romanos, Romanos 6:20, y dice, y Yahweh, la fuente de todo Shalom, pronto aplastará a Satán bajo sus pies. Y ese Shalom, esa paz, amados hermanos, no tiene que ver con la paz que da el mundo. El mundo refleja la paz mostrando su armamento bélico, ¿cierto? Para que otras naciones no le hagan guerra. Así muestran los gobernantes, los países, muestran todo su armamento. Así ellos demuestran que tiene que haber paz. Pero esa paz no es la que Dios da, la que Dios ofrece, sino que Él nos da una paz, un reposo, ese reposo que es mucho más que la paz que da el mundo. Es la misericordia de Yahshua hacia nosotros. Ese reposo, que el reposo es ser siervo de la justicia, que somos justificados a través de Yahshua, la justificación de Jesucristo en nuestra vida cuando Él perdona los pecados. Yahweh aplastará a Satanás. ¿A quién? Al adversario. Muchos pintan a Satanás, amados, de cacho, de cuerno, pero esta es una falsedad que el ser humano muestra, sino que se refiere a la solución del problema. Por eso es que tenemos que también leer el contexto de la Biblia, del pasaje que estamos leyendo. Yo estoy leyendo en este momento Romanos 6:20, pero si usted se da cuenta, Romanos 6, 17 al 19, que tiene que ver con el mismo capítulo y el mismo texto, y cuando habla que Yahweh aplastará a Satanás, está hablando de aquellos que causan divisiones y le tienden trampa juntamente con la enseñanza, con la doctrina en las cuales han sido estrenados. Está hablando de trampa que usan enseñanza, doctrina y falsa doctrina. Pero aquí no es por defender a Satanás, no tiene nada que ver con Satanás. Satanás es el adversario. Porque dice acá en Romanos 6, 17, acabo de exhortar, y ahora voy a exhortar el 6, 18, que dice, porque hombres como estos no están sirviendo a nuestro Adón, a nuestro Padre, el Mashiach, solo con sus panzas, con su oratoria suave y sus lisonjas, engañan al inocente. Engañan al inocente. Entonces la pregunta, ¿a cuál debo obedecer yo? ¿A la Biblia? ¿A la palabra del Señor o a tradiciones o estrategias de hombres? Amados, amada iglesia, la doctrina son las buenas nuevas de Yahshua, que murió por nuestros pecados y resucitó para darnos una nueva vida. Cuando nosotros, amados, amada iglesia, cuando leemos libros o escuchamos sermones, debemos examinar el contenido, lo escrito o dicho, y no dejarnos engañar con palabras suaves. Porque eso es lo que Pablo le está diciendo a los romanos. Porque hombres como estos no están sirviendo a nuestro Padre, el Mashiach, solo que están sirviendo a sus panzas, comilones, con su oratoria suave, con sus lisonjas, y engañan al inocente. Entonces los cristianos, amados, que escudriñan la palabra de Dios, no serán engañados, aunque oyentes superficiales caigan en sus redes. Porque hay muchos que son superficiales. Tenemos que volver a la palabra del Señor.
Por eso le estaba diciendo que Moisés escribió de Jesucristo. Número 21:9 dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Israel se preparó para entrar a la tierra prometida, pero como pecaron, fueron castigados. Otros se prepararon para intentarlo de nuevo. Entonces los israelitas no conocían el significado total que Yahshua le daría a aquel hecho. Por eso que Juan en el mismo capítulo dice, así que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Para que todos los que en él confían tengan vida eterna. Cuando Nicodemo visitó a Jesús de noche, y le preguntó, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua y del espíritu. Entonces, Yahshua, Jesucristo, explicó que así como los israelitas habían sido sanados al mirar la serpiente del asta, los creyentes podían ser salvos de la enfermedad del pecado al mirar a Yahshua en la cruz. Porque Él dio su vida por nosotros. No era la serpiente lo que curaba a aquella gente, sino la fe en que Dios podía curarlo. De la misma manera nosotros debemos continuar mirando a Cristo, puesto los ojos en el consumador de la fe. En la Biblia Kadosh dice, puesto los ojos en el iniciador y consumador de esta confianza, que es Yahshua, que es Jesucristo, quien a cambio por obtener la alegría puesta ante él, soportó la ejecución en la estaca como un criminal, despreciando la deshonra y se ha sentado a la derecha del trono de Yahweh. Amados, amada iglesia, si titubeamos y si apartamos la mirada de nuestro Señor, y si nos miramos a nosotros mismos o contemplamos las circunstancias que nos rodean, debemos correr para participar en la carrera de Cristo. Debemos mirar a Cristo. No participar en nuestra propia carrera, no en la nuestra. Siempre nosotros tenemos que fijar nuestra mirada en Él. Como lo que dice en Deuteronomio 18:15, Yahweh levantará un profeta como yo de entre ustedes, sus propios hermanos, y tienen que prestarle atención. Es una palabra profética de Yahshua HaMashiach, de nuestro Señor. ¿Quién es este profeta que habla de Deuteronomio 18:15? Esteban lo empleó, este versículo, que Yahshua es realmente el Hijo de Dios, el Mesías, y aún así los líderes religiosos no quisieron creer en Yahshua cuando vino. Y cuando Felipe se encontró con Natanael, le dijo, encontramos aquel del cual Moisés escribió la Torá, también los profetas, es Yahshua, el hijo de José de Nazaret. Juan 1:45. Todos los que creen tienen vida eterna. Entonces los primeros discípulos siguieron a Yahshua. Cuando Natanael oyó que el Mesías procedía de Nazaret, se sorprendió. Felipe le respondió, ven y ve con tus propios ojos. Y por fortuna, amado, Natanael fue a ver a Yahshua y llegó a ser su discípulo. Pero si hubiera actuado en base a sus prejuicios, sin una investigación mayor, o si hubiera perdido su encuentro con el Mashiach. Entonces no permita, amados, amada iglesia, no permita que los estereotipos de la gente acerca de Yahshua, que hablan de Yahshua, sean causa de que pierdan el poder y el amor que Dios da, los milagros que Dios puede hacer. Invitémoslos a que Él se acerque a nosotros. Usted mismo compruebe quién es Yahshua.
Usted mismo compruebe quién es nuestro Señor. Porque dice la palabra que cuando la gente vio el milagro de los panes y los peces que él había hecho, ellos dijeron, este tiene que ser profeta que está supuesto a venir al mundo. Y en Juan 7, versículo 40, en el lado B, dice, verdaderamente este hombre es el profeta. Aquí el Padre, Yahweh, Dios, no está hablando de cualquier profeta, sino uno como Moisés. Y solo hubo uno como Moisés, el Machía, el Yahshua, que además es nuestro Salvador y nuestro Mesías. Este Dios todopoderoso que nosotros hemos creído, que hizo llover sobre ellos maná para comer, Él le dio pan del cielo, el maná del cielo. Jesucristo viene del cielo. Yahshua Hamashiach nació del Espíritu Santo, es el que viene del cielo. Es el pan. Tú le revelaste su Shabbat, su Kadosh, su reposo santo, lo que dice en Nehemías, capítulo 9. Y le diste los mandamientos, la ordenanza, la Torá por medio de Moisés, tu siervo, para el hambre de ellos. Le diste pan del cielo. Y para su sed, tú sacaste agua de la roca para ellos. Y los ordenaste a entrar a poseer la tierra que había jurado darle con tu mano. Amado, la Torá es el texto que contiene la ley y el patrimonio del pueblo judío llamado el Pentateuco. Y de ese Pentateuco también Moisés habló de Yahshua. Deuteronomio 18:15. Este es el profeta, es aquel que profetizó Moisés. Yahshua Hamashiach. El que, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Mashiach. El Mashiach. Por eso la pregunta es que hacía Jesucristo a Felipe, ¿dónde podemos comprar pan para esta gente que pueda comer? Amado, cuando Dios, Yahshua Hamashiach, hizo el milagro de los 5 panes, comieron 5,000 personas. ¿Quién lo puede creer? ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Porque el creer tiene que ver también que Dios nos da vida eterna. Y Él es el pan. Es el pan que viene del cielo. Es el maná que viene del cielo, en el cual nosotros podemos sostenerlo. El Mashiach. El Mashiach. Nuestro Señor, nuestro Salvador. Y por eso le alabamos. Así como no seamos como Besaida, que Dios hizo muchos milagros, pero no se arrepintieron. Dios puede hacer milagros, pero es necesario también que se arrepientan. Así como el paralítico del estanque de Bethesda, que fue sanado y después Yahshua desapareció y después lo encontró nuevamente y le dice, veo que estás bien, pero ahora necesitas algo más. Arrepiente de tus pecados para que no te pueda suceder algo peor. Porque es necesario, amado, que cada uno de nosotros, el que no ha aceptado al Mashiach, no le conoce, tiene que conocerlo. Conocer lo que Dios hace. El amor maravilloso que nos entrega el Señor. Ese amor grande. Ese amor que el mundo no te da. Quizás a lo mejor tienes alguna necesidad. Creamos los milagros de Jesús. Creamos los milagros, que Dios puede hacer un milagro grande en tu vida. Dios te promete descanso, un descanso, el reposo del Señor.
No es la paz que da el mundo entrega otro tipo de paz, sino que el descanso de Dios es el reposo. Él dijo, yo soy el reposo, yo soy el día de reposo. Él está todos los días hasta el fin del mundo, todos los días. Cristo en nuestras vidas, su presencia, su Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra vida. Así que Dios te promete descanso, pero tiene que haber un arrepentimiento. Nosotros conocemos al Señor, los que hemos aceptado a Cristo. En nuestro corazón conocemos quién es. Pero no tenemos que ser escépticos, no estar cómodos. Y muchas veces justificamos nuestras dudas. No sea como aquellos que rechazan a Jesús. Seamos amados como aquellos que creen de que Jesucristo puede alimentar, como pudo alimentar a 5,000, Dios en esta noche puede alimentar a mucho más. ¿Cuántos estarán, cierto? ¿Cuántos estarán viendo, cierto, esta transmisión? ¿Cuántos estarán con necesidades? Aprovechemos el tiempo, este tiempo que tenemos en el Señor. No digamos no tengo tiempo. Dios te puede hacer un milagro maravilloso en esta noche. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos asista, ¿cierto? Ya ha sido predicado el mensaje y ahora depende de usted si lo acepta o no lo acepta. Si acepta su milagro o no acepta su milagro. Yo no sé la necesidad que usted tiene, pero ponga la necesidad en manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta hora. Te alabamos, Padre. Te exaltamos. El honor, la gloria, toda te pertenece a ti, porque tú eres el alfa, el omega, el creador del cielo y la tierra, al cual nosotros adoramos. Un Dios vivo que está en nuestros corazones, en nuestra mente cada día. Y en esta noche, Señor, danos el pan nuestro de cada día. Ese pan que tú repartiste, Señor, en el desierto, semaná, Dios, en esta noche. Que muchos puedan recibirte, Padre. Que muchos puedan recibir de este pan. Como los discípulos compartieron los 5 panes, los 2 peces, y comieron más de 5,000 personas, sin contar niños y mujeres. Tú le diste este pan. Que sea la multiplicación en esta noche. Que muchos puedan correr, Señor, a tus manos que están extendidas. Creo, Jesucristo, que tus llagas, Señor, esas llagas que fueron clavadas tus manos, cuando nos encontremos nuevamente, cuando tú vengas, Señor, estarán las marcas, esas marcas que tú diste, Señor, por todos nosotros al derramar tu sangre en la cruz. Gracias, Yeshua. Gracias en esta noche por perdonar los pecados, así como nosotros también tenemos que perdonar nuestras deudas. Gracias, Señor, por aquellos que se han acercado a ti en esta noche. Inscríbelos en el libro de la vida para la gloria de tu nombre. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Gracias por estar, ¿cierto? Gracias a Zuli Eloísa Ruiz Villalba. Bendiciones, mis hermanos, saludos. Dios les bendiga a su familia también. Y gracias por estar escuchando y creer que Jesucristo, nuestro Señor, puede hacer grandes cosas y maravillosas a través de su escritura, a través de la palabra del Señor, a través de su presencia, porque no estamos solos. Y Jesús lo dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Es algo que nosotros tenemos que creer
por la fe en nuestro corazón. Así que Dios los bendiga grandemente. Todos pueden poner, ¿cierto? Escribir ahí en la página si hay alguna necesidad o si el día de mañana ven este registro, ¿cierto? Estaré viendo, estaremos orando, clamando, gimiendo y, y esperando que el Señor, ¿cierto?, asista a cada uno de ustedes, así como me asistió también a mi vida, los puede asistir a ustedes. Así que Dios les bendiga. Estamos el próximo lunes a las 20 horas y gracias. Gracias a todos, sinceramente gracias. Y nos estamos viendo. Amén. Dios les bendiga grandemente.